Señor ministro, bienvenido al Senado, bienvenido a las Cortes Generales, en la que creo que es su primera comparecencia en las cámaras tras su reciente nombramiento como quinto ministro de los gobiernos de Pedro Sánchez, quinto ministro de Sanidad. A mi juicio, de verdad, son muchos ministros en poco tiempo para un área que requiere continuidad en las políticas. Políticas que deben ser de luces largas para superar las fragilidades que en estos últimos años hemos evidenciado en el Sistema Nacional de Salud y que hace que nuestro sistema de salud atraviese una grave crisis estructural, muchas gracias, no solo coyuntural por el COVID. Muchos son los problemas actuales de la sanidad en España que exigen de verdad liderazgos fuertes del Ministerio, liderazgos de los que han carecido sus antecesores, que han sido incapaces de afrontar problemas como los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, las listas de espera, el envejecimiento de la población, la continuidad asistencial, la crisis de la atención primaria, el modelo sociosanitario de atención al paciente crónico, al paciente pluripatológico, al paciente envejecido, la potenciación de un sistema sanitario universal, con equidad, público, pero con la inestimable e imprescindible colaboración del ámbito privado. Para todo ello, señor ministro, en esta primera comparecencia, el Partido Popular sigue tendiendo la mano para realizar un auténtico pacto nacional por la sanidad, alejado de los intereses partidarios políticos, basado en la evidencia y en lo que aporta valor al sistema y garantizando su sostenibilidad. Discúlpeme, señor ministro, esto no estaba en la interpelación, pero siendo su primera comparecencia en las Cortes Generales, creía que sí debía hacer esta declaración de intenciones del Partido Popular, que se las hemos hecho a todos los ministros. No han recogido el guante ninguno de los 4 ministros que le han antecedido en el puesto. Hoy quiero hablar de algo que es competencia exclusiva del Ministerio, y es la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las cuales solo el Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable de la situación, como definen algunos, agónica de la sanidad de Ceuta y Melilla. El Gobierno de España, a través de la Ingesa, gestiona los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en estas ciudades? Una cartera de servicios, prestaciones limitada y que deben atenderse en la península, con carencia de hospitales conveniados de referencia, debiendo hacer los traslados muchas veces con los esfuerzos de los profesionales sanitarios. Esto hace que tengan dificultades en acceder a determinadas prestaciones sanitarias, ocasionando una inequidad en el sistema para los ciudadanos de Ceuta y Melilla. En el ámbito de los profesionales, faltan profesionales, ahí están los datos, tanto en atención primaria como en especializada. Y a corto plazo será más. Más de un tercio de los médicos tienen más de 60 años y un 10% ya han pedido el traslado a otras comunidades autónomas. Hay una ausencia de planificación a medio y largo plazo ante las jubilaciones. Hay médicos sin título de especialistas ejerciendo como especialistas, algo consentido por el propio Ingesa. Hoy hay una huelga médica, tanto en atención primaria como en especializada, con una ausencia de diálogo del Ingesa con los representantes de los médicos. A nivel de hospitales hay un retraso en la puesta en marcha del Hospital Universitario de Melilla. Llevamos décadas hablando del Hospital de Melilla y de incrementos de los costes no justificados desde el Ingesa. Hay contrataciones de equipamientos tecnológicos a precios por encima del mercado. El pasado 22 de febrero se declaró como zona de difícil cobertura mediante un decreto. ¿Cuánto es la cantidad económica destinada a médicos y enfermeras de Melilla y de Ceuta? 0. Señor ministro, la sanidad de Ceuta y Melilla son la peor de España según la Unión Europea. No lo digo yo, lo apunta el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea en base a los datos publicados por esta Comisión Continental. Las ciudades autónomas cierran la lista. La última es Ceuta y la penúltima Melilla. La primera en esta clasificación es la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta es la realidad de Ingesa y la situación sanitaria de Ceuta y de Melilla. Los médicos están desmotivados y el burnout que padecen pueden provocar, junto con las jubilaciones, que no haya médicos suficientes en el corto y medio plazo en Melilla y Ceuta. Las contrataciones por parte de la Ingesa son escasas
y la política de recursos humanos del Ingesa es un auténtico fracaso. Hace unos días leía un WhatsApp de compañeros de las ciudades autónomas que le voy a leer, compañeros médicos. Decían, todas las comunidades autónomas que están o estuvieron en huelga, sus consejeros de Sanidad se reunieron con los representantes de los médicos para dialogar. Sin embargo, los médicos de Ceuta y Melilla parecemos apestados por la directora general del Ingesa. Su desprecio e inmovilismo no nos ha dejado más salida que la huelga o, de lo contrario, seguiremos con las peores condiciones laborales del país y con una sanidad pública en estado agónico. Como digo, no lo digo yo, este es el sentir de los médicos. Ustedes, el Gobierno de España, reclamaba diálogo en la Comunidad de Madrid, cuando el señor Ruiz Escudero y la señora Díaz Ayuso solucionaron a través del diálogo los problemas de la atención primaria y especializada en la Comunidad de Madrid. Donde tienen que dialogar, ustedes no dialogan. Esta situación agónica, que es la que ha provocado una huelga médica en las dos ciudades autónomas que comenzó hace 40 días, desde hace 10 días es indefinida y con unas demandas reivindicaciones absolutamente lógicas y que en muchos casos son logros o situaciones que ya son realidades en el resto de comunidades autónomas. Señor ministro, la gestión del Ingesa ha sido indolente en Ceuta y Melilla y con esta indolente gestión solo puedo concluir que el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a los ciudadanos de las dos ciudades autónomas. Tratan de justificar a veces la españolidad de Ceuta y Melilla, pero les niegan el acceso a uno de los pilares básicos del bienestar en las mismas condiciones que el resto de los españoles. Antes decía la ministra de Política Territorial, decía que el Gobierno de Pedro Sánchez trataba de garantizar la igualdad de los españoles con medidas sociales. Aquí no se ve nada. Ustedes tratan de manera discriminada y bastante peor a los ciudadanos de Ceuta y Melilla que cómo son tratados los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas. Y si califico de indolente su gestión, también la debo calificar, no la suya, perdón, del Ministerio. La debo calificar de soberbia y de formas autoritarias. Es inconcebible que tras más de un mes de huelga no hayan sido capaces de sentarse a dialogar con los médicos y sus representantes. Conozco que lo han hecho esta mañana. Bueno, algo hemos conseguido con esta interpelación, que haya dado una orden para que ya recibieran de una vez al comité de huelga. Pero esto acentúa más aún la actitud soberbia y de desprecio hacia los médicos y los ciudadanos de Ceuta y Melilla, porque solo reaccionan cuando el Partido Popular ha traído este tema al Parlamento. Si no lo hubieran traído, tampoco hoy se hubieran reunido con los representantes de los médicos de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, señor ministro, le da igual al señor Pedro Sánchez. Yo quiero plantearle algunas preguntas. Espero que me las conteste. ¿Está satisfecho el Gobierno del que usted es ministro con el servicio sanitario y su gestión en Ceuta y Melilla? ¿Qué medidas va a adoptar ante las jubilaciones y traslados de médicos que se están produciendo para completar las plantillas vacantes de médicos y las plantillas necesarias en el futuro, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Melilla? ¿Van a atender las reivindicaciones de los médicos en huelga? ¿Qué medidas van a adoptar para atraer talento sanitario a Ceuta y Melilla y para mantenerlo? ¿Cómo van a garantizar la calidad asistencial a los pacientes y que tengan los mismos derechos que en el resto de España, en la península? ¿Qué razones tiene el Ingesa para no permitir a los médicos, por ejemplo, compatibilizar con el ejercicio privado de la profesión sin perder ingresos, como ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas de toda España? ¿Por qué no abonan un complemento económico por ser zona de difícil cobertura? ¿Por qué han aprobado el día 22 de febrero, creo que fue, un decreto que designa el área de difícil cobertura sin ningún respaldo económico? ¿Pretenden, con estos decretos sin consignación económica y sin ningún complemento a satisfacer a los profesionales, pretenden reírse de Ceuta y Melilla? Espero que usted venga de Galicia con otras líneas políticas de respeto a todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan. ¿Están de acuerdo que a igual trabajo en el mismo puesto de trabajo se debe percibir el mismo salario? ¿Por qué las ciudades autónomas son las que menos remuneran la hora de guardia médica? ¿Cuándo van a abrir el Hospital Universitario de Melilla? ¿Con qué plantilla? ¿Van a hacer caso a los jefes de servicio a la hora de valorar las necesidades de médicos en un nuevo hospital
o se van a regir con estudios externos y van a imponerlas desde Madrid a Melilla. Y termino, señor ministro. Tiene la oportunidad de comenzar su andadura en el Parlamento de manera diferente a lo que ha exhibido hoy el señor Bolaños o la señora Calviño. A Calviño y a Bolaños les han preguntado algunas cosas y han contestado algo, bueno, no han contestado nada, han tomado la intervención para vender su libro, pero no para contestar a la oposición. Por tanto, espero que de su talante tenga a bien el contestar las preguntas que le estoy formulando en esta interpelación. ¿Por qué los médicos de Ceuta y Melilla están de huelga? La verdad es que esta primera comparecencia me ha decepcionado absolutamente. Me parece que ha llegado otro ministro al Ministerio Trampolín, otro ministro con el mismo objetivo que el señor Illa y la señora Darias, que es dar un salto desde el Ministerio Trampolín de Sanidad a ser el portavoz en la oposición de la Xunta de Galicia cuando se convoquen elecciones. Esto es lo único que pretende el señor Sánchez con los ministros de Sanidad. Le importa un bledo la sanidad y la salud de los españoles. Lo que le importa es colocar a ministros para que sean conocidos y mandarlos a las elecciones municipales o autonómicas. Verdaderamente decepcionante. Me habla del MIR. ¿Cuántas plazas MIR hay en Melilla? ¿Cuántas plazas MIR hay en Melilla, señor ministro? Contésteme esta pregunta concreta. Si no se la han apuntado, seguro que no lo sabe. Porque claro que sé que ayer empezó la elección de MIR y que hubo 400 personas. Eso lo sabemos todos, pero no es el motivo de esta interpelación. No me ha contestado a ninguna de las preguntas, solo una, que el hospital de Melilla se abrirá a lo largo del año. ¿Con qué equipamiento? ¿A qué precio están pagando el equipamiento por encima del mercado? ¿Con qué profesionales médicos lo van a cubrir? ¿Qué plantillas van a cubrir de ese nuevo hospital de Melilla? ¿O va a ser con la plantilla actual, con la carencia de profesionales? ¿Está usted orgulloso de que, por ejemplo, solo haya un oncólogo en el Hospital Comarcal de Melilla, por cierto, de 67 años y reenganchado en la edad de jubilación? ¿Está usted muy contento que solo haya 2 radiólogos en el Hospital Comarcal de Melilla? ¿Está usted muy contento que solo haya 3 nefrólogos en el Hospital Comarcal de Melilla? Sigo diciendo la relación de profesionales y con estos ¿van a atender ustedes todas las necesidades de un hospital universitario? Señor ministro, baje al suelo, baje a la tierra y póngase a gestionar el Ministerio de Sanidad. El futuro está en volver a situar al paciente en el centro y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. No me ha contestado a ninguna de las preguntas relacionadas con los profesionales sanitarios. ¿Va a pagar un módulo por la zona de difícil desempeño o difícil cobertura que es Ceuta y Melilla? ¿Van a igualar las condiciones económicas por la renuncia al complemento específico por la compatibilidad con otra actividad privada médica, como ocurre en la mayoría de las ciudades autónomas? ¿Van a atender demandas tan lógicas de los profesionales como 10 minutos por paciente en atención primaria, agendas limitadas y autogestionadas, desburocratizar la atención primaria, armonizar la jornada complementaria con el resto del Sistema Nacional de Salud, implementar jornada continuada para eliminar listas de espera, abonar de modo inmediato el complemento de ejercicio por zona de difícil cobertura, etcétera, etcétera, etcétera? Yo no sé si ustedes lo harán. Digo etcétera porque no me queda tiempo. Yo no sé si ustedes lo harán. Lo que tengo seguro es que el próximo Gobierno de España, con Alberto Núñez Feijóo, sí lo hará, porque es un compromiso que adquiere con los profesionales y con las ciudades de Ceuta y Melilla. Partido Socialista, Pedro Sánchez, no quieren para nada a Ceuta y Melilla. Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular defenderán los intereses de las personas de Ceuta y Melilla.